Vamos a comenzar, si quiere ponerse de pie. Pues vamos a dar gracias y continuar con este estudio, esta enseñanza del libro de Efesios, tu herencia. Y en verdad que cada vez se va poniendo más interesante porque vamos descubriendo cada vez más todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Así que vamos a orar. Señor, gracias por tenernos aquí. Queremos estar aquí. Queremos descubrir. Queremos que sea revelado a nosotros esas riquezas de tu herencia para los santos, para aquellos que has apartado para ti. Esas riquezas que tú has preparado de antemano y que podemos tomar y recibir hoy mismo en nuestra vida. Yo te doy gracias y te pido que todos sean enriquecidos, bendecidos abundantemente en tu herencia, en tus riquezas, en tu gracia, en todo tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues tome su lugar y pues aquellos que tienen su libro, si no lo tiene, probablemente queden todavía algunos por ahí en la librería o en el kiosco. Sí es importante que lo adquiera porque pues es muy barato. Cuesta 50 pesos, o sea que realmente ni siquiera le va a afectar. Y segunda, porque usted lo puede guardar y cuando necesite saber algo acerca de esto, nada más lo tiene que tomar y descubrir todo lo que ha ido escuchando, escribiendo y aprendiendo acerca de este libro precioso que nos habla de nuestra herencia en Cristo Jesús. La semana pasada se habló acerca de las características, la primera parte de las características de la vida sin Cristo. Y dice Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, dice esto: en cuanto a ustedes, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Si se fija, el apóstol Pablo aquí nos está narrando lo que era anteriormente nuestra vida sin Cristo. Nos está diciendo, antes ustedes andaban pero bien mal, seguían la corriente de este mundo, andaban metido ahí con el chamuco en todos sus rollos y todas sus andanzas, ¿verdad? Y nos está hablando, dice, según la corriente de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, y también el espíritu. Hay un espíritu que actúa en los hijos de desobediencia, en los que son rebeldes. Y bueno, ya estudiaron ustedes todo esto, el punto número 1, el punto número 2. Y ahora estamos en la página 45, en el capítulo 8, en donde habla de las características de la vida sin Cristo 2. Esto es bien importante. Entonces, algo que debemos entender, y aquí lo estamos subrayando desde un principio, el hombre sucumbe ante la tentación, trayendo muerte a la convicción. Mire, nosotros podemos tener una fuerte convicción cuando nos convertimos al Señor. Podemos decir, es que sin el Señor mi vida no va a ir a ningún lado. Sin Cristo yo creo que no voy a ir a ninguna parte. Y tenemos una convicción, y esa convicción nos lleva a declarar que Él nos ha perdonado, que hemos empezado de nuevo, una vida nueva.
que ahora la hemos empezado, pero con el Espíritu de Dios en nuestra propia vida, con la presencia de Dios en nuestro corazón. Y eso también nos capacita para caminar aquí en la tierra. Y tenemos esa convicción, tenemos esta clara convicción en nuestro corazón. Pero, desgraciadamente, cuando caemos en la tentación y en el pecado, la convicción que antes teníamos se va debilitando y corre el peligro de que desaparezca. Por eso también el apóstol Pablo en otras de sus escrituras dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Porque hay personas que piensan, una vez salvo, siempre salvo. No, porque si no, no entraría esta escritura. ¿Por qué razón? Porque el pecado mata, destruye la convicción. Y sin una clara convicción de perdón, sin una clara convicción de que la gracia de Dios está obrando en nuestra vida por medio de la fe en el Señor Jesucristo y obteniendo la gracia de Dios en nuestro corazón, entonces no hay nada. A la larga lo mata completamente. Ahora, ¿qué quiere decir convicción? Convicción es una idea a la que se está fuertemente adherido. Si todos tuviéramos una fuerte convicción y estuviéramos bien adheridos, bien pegados a esa convicción, el pecado no podría tener acceso, ni las tentaciones tendrían efecto en nuestras vidas. Pero todos sabemos que pecamos, que caemos, pero ahí lo importante es mantener nuestra convicción. Yo creo en el Señor, Él es justo y fiel para perdonarme, Él me va a perdonar, yo estoy con Él, Él vive en mi corazón. Y entonces podemos seguir conservando esta convicción clara de fe en nuestro corazón. Pero lo que es terrible es que una vez que el hombre ha pecado, entonces puede realmente caer en un pecado habitual, permanente, a tal grado de que pierde su convicción. Ahora, yo le quiero decir algo. Las convicciones son lo más importante en la vida. Convicciones que tenemos en el trabajo, convicciones que tenemos en la escuela, convicciones que tenemos en nuestro desarrollo, en nuestra propia vida, pero sobre todo convicciones que tenemos acerca de Dios, acerca de Jesús, acerca del Espíritu Santo. Entonces las convicciones son muy importantes en nuestra vida porque son ideas que se han arraigado, que se han adherido fuertemente en nuestro propio corazón y pensamiento. Y cuando estas son equivocadas, las tenemos que erradicar, las tenemos que sacar de nuestra vida. No podemos permitirnos convicciones que no vayan acorde a lo que dice Dios en su palabra, ni lo que dice tu propia conciencia, ni lo que tu propia conciencia te está marcando a ti mismo. Porque las convicciones fuertes están en ti y la conciencia misma te habla y te señala, no es por acá. Pero si tú sigues haciéndolo y no haces caso a eso, aún esa fuerte convicción la puedes perder. Y si pierdes la convicción, entonces ya tienes problemas terribles. Ahora, el siguiente punto es este: el pecado mata el libre albedrío del hombre. Esto es otra cosa maravillosa. Después de la vida que Dios nos ha dado, yo pienso que la siguiente cosa más importante que le ha dado al hombre es tener libre albedrío. O sea, Él nos creó, Él nos dio vida, Él nos hizo, pero no hizo títeres, no hizo soldados, hizo personas a su imagen y semejanza, pero con libre voluntad. De tal manera
que cada uno tiene libertad para vivir como quiera y para pensar como quiera y para creer como quiera. Eso es algo extraordinario, porque imagínense cómo, bueno, dile al que está a tu lado, Dios se la está jugando contigo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Se la está jugando con nosotros. Nos dio libre voluntad para rechazarlo o para aceptarlo, amarlo, seguir su consejo, escuchar su palabra, aceptar a su Hijo el Salvador del mundo, recibir el perdón de nuestros pecados o no. Entonces, imagínense este Dios maravilloso que nos creó, que nos dio oportunidad de hacer lo que se nos dé la gana con nuestra vida. Y generalmente lo hacemos, todo el tiempo lo estamos haciendo. Pero si hacemos cosas que edifiquen y que realmente sean buenas para nuestra vida, nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Pero si hacemos cosas equivocadas, cosas que no están conforme a lo que Dios dice, les va a ir mal. Y esto no tiene nada que ver con Dios. Eres tú mismo, ¿verdad? Somos nosotros mismos los que decidimos. Pero el pecado mata el libre albedrío. El pecado es tan fuerte que domina la voluntad del hombre. Hay pecados tan fuertes y que les damos consentimiento, que les estamos dando lugar en nuestra vida, que mata tu voluntad. Llega el momento en que ya no tienes esa voluntad, ese libre albedrío para detenerlo, para hacerlo a un lado, y entonces el pecado está consumiendo lo que es tu propia voluntad, tu libre albedrío. Y llegas a la conclusión de que no puedes y que así vas a vivir y que así te quedas toda la vida. Y yo he encontrado gente así, que dice, mira, así me educaron mis padres, así soy yo, y así me quiero quedar, y así me quiero morir. Y así se mueren. Les quiero comentar un testimonio, me acordé ahorita mismo. Estuve en el momento en que fallecieron dos personas con el mismo padecimiento. Los dos tenían SIDA. Y una de ellas lo estuvimos viendo, mi esposa y yo, y pues por años, hasta que llegó el momento en el que ya estaba en sus últimos momentos, y fuimos a verlo. Y estábamos abajo, él estaba arriba. Fuimos con su mamá, por cierto. Y dice, desde arriba dio una orden: que suba nada más la Minuti, o sea, mi esposa. Y le digo, ¿por qué? No, yo voy. Y que sube ella y que subo yo. Pues ya no le quedó de otra, ¿verdad? Y entonces dice, mira, no me hables de nada. Que no me hables de nada. ¿Pero qué te pasa? Que no me hables de nada. Yo no quiero. Está bien. Su voluntad estaba absolutamente dominada, aplastada, destruida. Sus convicciones en el piso. Y entonces dice, así nos dijo, miren, yo viví así toda mi vida. Y así viví, y así me quiero morir, y así me voy a morir. Y así se murió. Pero había otro aquí en Puebla. Estaba en México. Y aquí en Puebla. Y me pidieron ir a orar por él. Fui. Y entonces llego a la casa y empiezo a oler así medio raro, como cuando tiene las veladoras prendidas y se huele, ¿no? Así como a cera y eso. Entonces yo llegué, estaba en su cama. Y el pobre ya no le podías tocar ni nada, porque es tan fuerte el dolor que sienten en la piel, aún en la piel, que no lo puedes ni tocar porque les duele. Y entonces yo me acerqué y empecé a hablarle y empecé a ver que había respuesta y había luz él quería, ¿verdad?
pero hasta ahí llegó. Y entonces salgo y abajo, él estaba también en planta alta, le digo a su mamá, ¿qué está haciendo? No, ¿qué está haciendo? No, que nada, que no sé qué. Bueno, nos vuelven a hablar, voy otra vez. Y entonces ya le digo, ¿qué está haciendo? Y entonces me di cuenta que alrededor de la cama le ponía veladoras, todo alrededor de la cama. Así, y estaban, pues rezando, yo no sé qué hacían, pero la intención es que estaban tratando de salvarlo. Y entonces yo le dije, mire señora, vamos de una vez a ser claros, su hijo se va a morir. Esta es una enfermedad terminal y de no ser un milagro de Dios, su hijo se va a morir. Y digo, lo importante es que hacia dónde se va a ir. Y entonces le dije, suéltelo, porque no se moría, porque ella no lo soltaba, lo tenía amarrado. Hagan en cuenta que ponía una cadena alrededor, ¿verdad? Y ya cuando sacaron todo y eso, entonces ya me acerqué con él y empecé a comentarles y a hablarle de Jesucristo, a hablarle del Evangelio y a hablarle de todo. Y ese mismo padecimiento empecé a hablarle y él empezó a reaccionar y dijo, veo una luz brillante y estoy así asado, viendo una luz extraordinaria, creyendo en el Señor, y se murió. Y se fue al cielo. Entonces, ¿cómo le hizo? Porque tenía libre albedrío. Porque llegó el momento en que decidió utilizar ese libre albedrío que nos da el Señor para salir de ese mal y encontrarse con el Señor. Porque el pecado lo que hace es que está minando, está corroyendo y matando el libre albedrío, la libre voluntad. Y también lo que hace es que va quitando también las firmes convicciones, de tal manera que después ya no tienes ni ánimo para poder decir creo en esto. Y eso es muy importante. Por eso son las características que tiene una persona que vive sin Cristo, porque el pecado mata el libre albedrío. Se crea una adicción tan fuerte que ya domina tu voluntad y domina tus convicciones. Dice, esta palabra está bien padre: siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. El carácter de Cristo conformado en nuestra vida nos está otorgando un destino único. Desgraciadamente o desafortunadamente, para aquel que no está actuando de esta manera, los apetitos carnales, la tentación y el pecado le van destruyendo de tal manera que esos apetitos pecaminosos están controlando su cuerpo, controlando su propia vida, y el pecado trabaja junto con el cuerpo para dominar el libre albedrío del hombre. Por eso el Señor nos ha dejado su palabra, por eso el Señor nos ha dejado su espíritu, por eso el Señor nos ha dejado esa gracia que no se acaba y que si tú clamas a Él, Él va a responder, y necesitamos hacerlo. Es importante. Ahora, punto número 3: un hombre sin Cristo sigue el ejemplo de este mundo. Dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos
de desobediencia. Existe una corriente en el mundo, la cual está siendo dirigida por el príncipe de este mundo, por Satanás. Y si nosotros seguimos esa corriente del mundo, vamos ahí metidos en medio y no podemos salir. Estamos atrapados. Y cada determinado tiempo que pasa, que va sucediendo en diferentes formas, modas, estilos, etcétera, inventos, filosofías, nos va afectando y nos va pegando y nos va pegando y nos va pegando, de tal manera que un hombre sin Cristo va a permanecer siempre tomando el ejemplo del mundo y siguiendo en esa corriente. Y para que pueda salir de ahí, verdaderamente tiene que negar su vida. Por eso habla de morir completamente al viejo hombre, morir a lo que somos, para renacer a un nuevo hombre, creado por Dios también, pero ahora en el Espíritu, creado por Él en santidad de la verdad, esto es, de la palabra. Pues bien, siguiendo con esto, el número 4, un hombre del mundo está bajo el control de espíritus impuros. Yo no sé si usted ha pasado alguna vez por alguna casa de alguien que le gusta el espiritismo, que se ha metido en rollos de brujo y eso, pero siempre tienen las ventanas y en los dinteles de su casa un montón de porquerías. Ponen ahí hierbas de no sé qué y hierbas de no sé cuánto y se van secando y se ve horrible eso, ¿verdad? Y ves ahí todo feo, sucio y dices, no, pues este gato se está muriendo, ¿verdad? Ya no hay remedio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo controlan espíritus inmundos. Una vez que has perdido convicciones, una vez que has perdido tu fuerza de voluntad, una vez que te das cuenta claramente que estás siguiendo la corriente del mundo, entonces ya estás bajo el control de espíritus inmundos. La voz del enemigo engañador está obrando en los hijos de este mundo. Los espíritus inmundos o impuros trabajan en un corazón controlado por el pecado habitual. A ver, ¿cuántos de ustedes son pecadores? Yo el primero, decía Pablo. Pero hay una gran diferencia entre alguien que cae en alguna trampa de su propio carácter, de su propia vida, de cualquier cosa, a estar permanentemente habituado a hacer pecado. Es muy diferente. Hay gente que habitualmente está cometiendo faltas, robos, hurtos, mentiras, engaños, latrocinios, perversidad, inmoralidad sexual, acostumbrados a uno o a otra cosa. Y se habitúan de tal manera que ya no hay forma, ya no hay manera de que regresen a lo que es el orden de Dios. Entonces está operando en ellos los espíritus inmundos a los cuales realmente les está llamando, ¿verdad? Es que a mí no sé qué me pasa, pero pues, te has enchamucado, mano. Sácate esos espíritus feos que tienes ahí de sensualidad y de inmoralidad para que ya no caigas en esos pecados o en otros, ¿verdad? Que puede haber. Es como por ejemplo Judas. Aquí les pongo este ejemplo. Durante la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, esa es la palabra clave, ya el diablo había puesto en el corazón de Judas lo que tenía que hacer. Qué gacho, ¿verdad? Condenado diablo. Pero ya había puesto. Entonces él ya nada más obedeció. Y ya. Listo. Ya no tenía convicciones, ya no tenía fe, ya no tenía voluntad, ya no tenía nada. Y como el diablo ya había puesto en él lo que iba a hacer,
fue y lo hizo. Así sucede con las personas que han caído en esa trampa. Hay pensamientos del infierno diseñados para formar el destino de los incrédulos. La mente de un incrédulo está abierta al enemigo. El enemigo usa la mente de un incrédulo para dominar el futuro de esa persona. Y es lógico, si tú no tienes fundamentos y creencias fuertes en donde estás edificando tu vida, entonces puedes caer en esa trampa. Dice 2 de Corintios 4:4, pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no los ilumine el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. El enemigo llega a un momento en el que está cegando los ojos, de tal manera que el incrédulo, la gente que ya ha perdido sus convicciones, la gente que está doblada a su voluntad, ya no puede ver. Y si no puede ver, está cegado y su entendimiento ya está entorpecido, de tal manera que no puede tomar una decisión. Muchas veces se ha pensado, y aún ha habido acusadores de que dicen que nosotros somos fanáticos. Pero es todo lo contrario. Dios claramente nos ha dado razonamiento, nos ha dado una mente para que nosotros podamos razonar la palabra, y nos está diciendo: necesitas entender. Y para entender tienes que usar el cerebro, ¿verdad? Necesitas usar lo que el Señor nos ha dado. Y entonces tú dices: bueno, a ver, ¿cómo puedo realmente creer en Él? Pues primero tienes que leer acerca de qué es Él, qué es lo que te está ofreciendo, qué es lo que puedes hacer con Él o sin Él, qué es lo que la palabra te dice en cuanto a las cosas. Entonces, una vez que tú estás evaluando todo eso, tomas una decisión, pero tomas una decisión con tu mente y con tu voluntad. Y esa decisión es tan poderosa en tu vida que cambia totalmente el destino o el trayecto de tu propia vida. Por eso, cuando decidimos por Cristo, nuestro destino cambia completamente. De hecho, se dice que el arrepentimiento verdadero es aquel que se produce tan fuertemente en nuestra vida que es como si fuéramos caminando hacia allá equivocadamente y giramos 180 grados y ahora vamos hacia el Señor, caminando hacia Él. Antes íbamos hacia el enemigo, hacia el diablo, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo al príncipe de la potestad del aire, pero ahora cambiamos y ahora vamos en pos de aquel que nos salvó, que es Jesucristo. Esa es la gran diferencia. Por eso aquellos que accionan su voluntad es pensada, no es fanático. Porque el que cree de una manera fanática no cree, simplemente está siendo dominado. Debemos tener convicción, y eso es muy importante. Convicción es convencimiento, es seguir una idea a la que se está fuertemente adherido. Eso es la convicción. Si la palabra de Dios no expone oportunamente la mentira del enemigo, dicha mentira llegará a ser primeramente una creencia aceptada, luego una acción en la vida y finalmente un destino lleno de destrucción. Ahí lo tiene usted escrito para que lo pueda subrayar. Punto número 5. Un hombre sin Cristo está bajo el control de los deseos de su carne. Todos tenemos deseos y tenemos pasiones. Estamos con el grupo de servidores, líderes servidores, estudiando. Vamos a empezar ahora mismo, ya empezamos a estudiar un libro que se llama Las pasiones del corazón de Dios. Pero hay un versículo en Santiago, en el capítulo 4, versículo 1, en donde se nos hace una pregunta: ¿de dónde proceden las guerras
y los conflictos entre ustedes. Dice, ¿no es de las pasiones que arden en su corazón? Todos tenemos pasiones. Y tenemos pasiones que son buenas y tenemos pasiones que son malas. Entonces es bien importante el que nosotros entendamos que realmente hay deseos en nuestro corazón. Algunos buenos y algunos no tan buenos y algunos malos, muy malos, que surgen de las pasiones que tenemos en nuestra propia vida. Ahora, las pasiones son buenas y por eso estamos estudiando las pasiones del corazón de Dios. Queremos las pasiones de Dios, no queremos las pasiones del enemigo, del diablo. Queremos las pasiones que nos edifiquen en nuestra vida y no aquellas que nos lleven a la perdición. Queremos tener deseos sanos. Hay gente que me dice, oye, entonces yo tengo que ser ambicioso. Claro que sí. Pero la ambición no es mala, no, siempre y cuando vaya bien dirigida. Si Dios te ha dado talentos, te ha dado habilidades para que alcances niveles en tu propia vida, para mejorar tu vida, la de tu familia, la de tu vida, claro que sí. Métele todo lo que Dios te ha dado, métele todos los talentos que Dios ha puesto en ti. Vive intensamente, vive dentro de los deseos y de las pasiones buenas que Dios te ha dado. Pero haz a un lado las pasiones equivocadas, quítalas de tu propia vida, porque esas no van a operar correctamente. Entonces, un hombre sin Cristo está bajo el control de los deseos de su carne. Por eso dice, en otro tiempo, en las pasiones de su carne estaban. En el griego la frase los deseos se refiere a un deseo o una pasión fuerte y dominante. En pocas palabras, estamos en medio de una guerra de pasiones. Hasta parece título de telenovela, ¿verdad? Guerra de pasiones. Wow, ¿verdad? Pero estamos en eso. Estamos metidos en eso. Hay una guerra de pasiones dentro de nuestro propio interior. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? En Gálatas 5:16, digo pues, anden en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Gálatas 5:16, anden en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Los deseos carnales guían a la humanidad a una decadencia, alejándola de la imagen de Dios. La Biblia dice que nos hizo el Señor a su imagen y semejanza. Y para parecerme más a Él, yo tengo que conocerle y tengo que estar cercano a Él. Y yo quisiera que de su propia naturaleza venga a mi vida. Y va viniendo y nos las está ofreciendo para que mi carácter sea transformado. El apóstol Pablo dice que es como si fuéramos creciendo y creciendo y creciendo hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, el cual es Jesucristo. Entonces sí podemos ir tomando más y más del carácter de Dios, del carácter de Jesús, e ir creciendo y creciendo. No al revés, no ir para abajo, sino ir hacia arriba. Los deseos carnales solamente quieren satisfacción para sí mismos y no les importa ni el futuro ni las consecuencias provocadas. Punto número 6. Un hombre sin Cristo está bajo el control de los caprichos de su naturaleza carnal. El sometimiento a los caprichos carnales hacen de un adulto un niño. ¿Qué hace un niño? Un niño cuando quiere algo, no le importa si la mamá o el papá o el que esté lo pueda o no lo pueda hacer, tenga tiempo o no tenga tiempo, le pueda tener el tiempo para lavarle la colita, o él va a gritar, él va a chillar, ¿verdad?
Y los que tienen niños chiquitos se van a dar cuenta, ¿verdad? Y no le importa si se está durmiendo, él quiere su biberón o quiere su teta y le va a estar dando guerra hasta que se la den. Pero es un niño. El adulto se convierte en niño cuando está siguiendo los deseos carnales. Se convierte en un niño, hace sus caprichos. Qué feo es encontrar una persona caprichuda, ¿verdad? Hijo, dices, híjole, si te tuviera cerca te retuerzo la Biblia para que la leas bien. Ay, pero bueno, ¿cuántas veces como adulto has actuado como un niño? Wow. Un hombre sin Cristo tiene una naturaleza maligna como la del diablo. Primera de Juan 3:8 dice esto. Primera de Juan 3:8: el que practica el pecado es del diablo. Ya, para acabar pronto. Porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, el Señor vino para deshacer en nuestra propia naturaleza caída amargura, asperezas, egoísmos, enojo, lujuria, etcétera. Porque esas cosas destruyen las relaciones y a la larga destruyen una sociedad entera. La naturaleza de un hombre sin Cristo es la naturaleza del diablo, ya lo leímos. Él actuará como el maligno porque su naturaleza lo exige así. Punto 7. Un hombre sin Cristo está bajo la ira de Dios y por lo tanto se está yendo hacia el infierno. Por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Efesios 2, versículo 3. Éramos por naturaleza hijos de ira. Cuando todo esto sucede, resulta ser que no tenemos la característica, por así llamarle, más importante del ser humano, de ser hijo, de tener el privilegio de llamarle a Dios Padre. Todos fuimos creados por Él, todos somos criaturas de Dios, pero solamente aquel que ha creído en el Señor Jesucristo, que ha doblado su rodilla delante de Él, arrepentido y diciendo: quiero un nuevo comienzo, quiero una nueva vida, ese es el que verdaderamente se convierte en hijo de Dios. Los demás siguen siendo criaturas, y como criaturas, si no son hijos, entonces están bajo la ira de Dios. Y tú dices: pero es que hay muchos hijos que son malos, pero son hijos de Dios y tienen toda la oportunidad del mundo para obtener gracia y misericordia, solamente clamando a Él. Pero ¿cómo vas a clamar a Él, que es el Padre de todos, si tú no eres hijo? Hay mucha gente que puede clamar a Dios. Allá afuera hay muchos que están clamando a Dios y Dios no los oye. Y ellos piensan que sí los oye, pero no los oye. ¿Por qué? Porque no son hijos y porque están bajo la ira de Dios. Están bajo la ira, no los reconoce. Son criaturas hechos por Él, pero no son hijos. Cuando somos hijos, somos herederos y somos coherederos con Cristo Jesús de toda riqueza espiritual, y juntamente con Él estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús, porque Él ahora es el primogénito, el hijo mayor de todos nosotros, los que hemos creído en Él, y ahora somos hijos. Y como hijos, entonces ya no estamos bajo la ira, ahora estamos bajo la gracia, que es muy diferente. Pero el que en verdad es una persona
que es maligno, que está en pecado, está sin Cristo, está bajo la ira de Dios. El hombre sin Cristo siempre siente la condenación en su alma. Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que no están en Cristo Jesús hay condenación. Sienten condenación, sienten esas cosas. Hay un testimonio del infierno que está dentro del incrédulo diciéndole: tú eres un hijo de perdición. Es como ese hombre: soy un hijo de perdición, así viví, así quiero morir y así me quedo. Y así se quedó. Hay un testimonio del infierno que está dentro del incrédulo que le testifica que no hay esperanza para alcanzar salvación, como en ese caso. Un incrédulo no quiere pensar acerca de su relación con Dios porque siente su condenación. Así decidí vivir, así me quedo. Es una condenación brutal. Número 8. El hombre sin Cristo no puede disfrutar de los derechos de un miembro de la familia de Dios. Acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin Cristo. Efesios 2:12. Apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Acuérdense, un hombre sin Cristo carece de derechos de un ciudadano de Israel. El Señor vino a establecer su reino, un reino increíble. El rey mismo vino a establecerlo. Y la característica del reino era esta: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando nos arrepentimos y vamos hacia Él, entonces podemos nosotros acceder, podemos nosotros tener la oportunidad de ser hijo y no entenado, de ser hijo y no una persona que vive bajo la ira de Dios, de ser hijo y no aquel que vive a expensas de lo que el diablo le puede hacer. Entonces, cuando entramos a vivir en el reino de Dios, automáticamente somos ciudadanos de un reino celestial. Y yo soy ciudadano. Yo soy mexicano, poblano de nacimiento, a mucha honra, y amo mi tierra y amo mi país, y soy ciudadano de este país porque lo amo y porque nací en él. Pero también he nacido de nuevo espiritualmente, y entonces soy ciudadano del reino de los cielos. Soy ciudadano y por lo tanto tengo derechos y tengo responsabilidades como en cualquier reino. Pero mis derechos son herencia, son riquezas. Y mi responsabilidad es mantenerme bajo la gracia de Dios. Eso es todo. Decirle: Señor, no alejes, no quites, como le dijo David al Señor: no quites de mí tu Santo Espíritu. Punto número 9 y último: el hombre sin Cristo no tiene esperanza en esta vida. No hay nada más triste que vivir sin esperanza en este mundo controlado por el diablo. Sin una esperanza fuerte, las pruebas de este mundo son insoportables. Son insoportables. Y aquí lo increíble es esto: el Señor Jesús no nos engaña. Él nos dice claramente: en el mundo tendrán aflicción, pero tengan fe en mí, porque yo he vencido al mundo. O sea, ¿tendrán problemas? Sí. ¿Aflicciones? Sí. Pero si tenemos fe en el Señor y confiamos en Él, podemos salir adelante de cualquier situación y de cualquier prueba. Les voy a leer por último la Confesión de Westminster del año 1646, en donde menciona en unas cuantas frases cuál es el propósito de conocer a Dios. El fin principal y más noble del hombre
es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el fin. Porque empezamos aquí y continuamos con Él por toda la eternidad. Conocer a Él y de Él para siempre. Incline su rostro, vamos a orar. Señor, gracias que nos has hecho hijos, que hoy tenemos una naturaleza completamente nueva y diferente. Ya no somos hijos de ira, ya no somos de aquellos que siguen la corriente del mundo, ya no somos de aquellos que están minados en su convicción, en su voluntad, en sus decisiones, sino que siendo hijos, ahora somos herederos. Y somos coherederos con Cristo Jesús de todas las cosas. Gracias, Señor. Anhelamos ardientemente permanecer en tu favor y en tu gracia. Concédele a tus siervos que esto sea siempre así y que te busquemos a ti en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga. Nos vemos dentro de 8 días.